En esta ocasión, para este taller vamos a hablar sobre las claves violentas. El grupo está conformado por Yasna Toledo, Andrea Granifo, Romina Adrián, Marilyn Martínez, Milena Orellana, Jocelyn Muñoz y es requerido por la docente Ángela Rocco. Para comenzar este taller vamos a hablar y definir qué son las claves violentas. Bueno, son las reacciones de violencia que existen en el ser humano. Y el objetivo de este taller es profundizar y determinar las causas que producen estas claves violentas. Vamos a analizar en esta ocasión la violencia desde el déficit cerebral. La violencia como costumbre humana se creía que era consecuencia de actos conscientes decididos por la inteligencia humana hasta que el profesor Adrian Rhine publicó que la conducta criminal debe tratarse como una enfermedad clínica. Reiner señala factores biológicos, que es el mal funcionamiento y la estructura defectuosa del córtex prefrontal, que es una parte del cerebro que interviene en la regulación del comportamiento. Y esta es la parte del cerebro que se activa al tomar decisiones complejas. Se piensa que si se produce un mal funcionamiento que afecta a esta parte cerebral, se supone que hay una predisposición violenta y una conducta delictiva. Existen nuevas investigaciones que demuestran que existen factores genéticos y biológicos que construyen una conducta delictiva y violenta. Dentro del apartado del déficit cerebral y la responsabilidad, pudimos determinar que cuando se reflexiona sobre las conductas y tomamos en consideración una reacción, si es buena o mala, estas decisiones provienen del córtex prefrontal y su interlocutor es el sistema límbico, que es la zona que genera nuestras reacciones instintivas y emocionales. Se dice que en los cerebros de los delincuentes tiene un volumen reducido del córtex prefrontal en un 11%. Y también se dice que el hipocampo es el área del cerebro que almacena los recuerdos. Por lo tanto, realizamos la siguiente pregunta. ¿Son responsables de sus actos? Los culpables son los factores que fueron la causa de la patología del cerebro, siendo culpables los padres de los criminales que maltrataron físicamente y dañaron el cerebro de sus niños. Si se maltrata a un niño en reiteradas ocasiones, se dañan las fibras nerviosas que unen la parte prefrontal del cerebro con la estructura cerebral más profunda. A la vez, se daña la capacidad de procesar estímulos emocionales y la toma de decisiones sociales correctas. Hay un aspecto de la violencia que está en los márgenes de la actividad cerebral y que probablemente guarda más relación con la conducta social. En cuanto al apartado de los estímulos, inteligencia y criminalidad, el Dr. Rhine dice que los niños sociables y que interactúan entre ellos suelen ser más inteligentes y menos violentos que los niños que han vivido aislados y sin contacto con otros niños. También indica que los niños que buscan estímulos enriquecen su entorno y tienen experiencias enriquecedoras y también interacciones sociales con otros niños. También menciona sobre el coeficiente intelectual bajo, que tiende a tener mayores probabilidades de un comportamiento criminal. Para producir un funcionamiento cerebral mejor, se debe mejorar la salud infantil, mejorar la nutrición infantil y enriquecer su entorno educativo. En los últimos años se han llevado investigaciones decisivas en el campo de la actividad cerebral relacionada con la violencia y especialmente se ha estudiado el nivel de serotonina en el cerebro asociado a las conductas violentas. ¿Qué pasa con esto? La serotonina es una sustancia química que segrega el cerebro y que calma la irritabilidad y el comportamiento violento. Por lo tanto, las causas de la violencia pueden ser las perturbaciones causadas por la educación, los factores ambientales, las drogas y el alcohol. Por lo tanto, la conclusión científica dice que cuando desciende el nivel de serotonina, incrementa la agresividad. Respondiendo a la interrogante, ¿qué hay de fisiológico en la violencia y qué hay de condiciones ambientales? El neurocientífico Antonio Damasio indica que no hay que tener presente un solo factor, que hay que pensar que la violencia es un resultado del historial de desarrollo y el historial evolutivo de una persona. También indica que el comportamiento violento requiere de la participación de distintos sistemas y componentes, también de los niveles de actuación, niveles de genes, el molecular que actúa entre las neuronas
el conocimiento y también las emociones. Este neurocientífico también postula que las emociones de amor, de cariño y de colaboración hacen que el cerebro sea más feliz, que funcione mejor con las emociones que son buenas y positivas. También dice que si somos felices y amables con los demás, tenemos mayor posibilidad de nutrir nuestro cerebro y esto se relaciona con el bienestar. Entonces, ser buena persona es magnífico para la salud. El neurólogo Jonathan Pincus ha respondido la siguiente pregunta: ¿por qué matan los asesinos? Según este doctor, indica que las personas extremadamente violentas han sufrido la interacción y la intersección de tres factores principales que son tortura física y sexual en la infancia por muchos años, daño cerebral y enfermedades mentales. La interacción de estos tres factores producen proyectos asesinos. Pincus destaca la infancia y el desarrollo cerebral. Dice que desde el nacimiento hasta los 25 años el desarrollo del cerebro es sometido a altas influencias ambientales. Por lo tanto, un ambiente saludable y rico en afecto y en estímulos permitirá un desarrollo adecuado de las capacidades cerebrales de las personas, mientras que un ambiente violento puede dañar un cerebro para siempre. La investigación también indica que los adultos con historias traumáticas suelen tener el sistema límbico sobreexcitado, demostrando conductas antisociales y violentas. Por otra parte, se indica que el 15% de los adolescentes desarrolla conductas violentas debido a las lesiones cerebrales sufridas en la infancia. Pincus indica que no se pueden predecir las conductas violentas, sin embargo, se pueden prevenir e identificar cuando reconocemos el maltrato infantil porque sabemos que eso puede desembocar un comportamiento violento. Este neurólogo indica que los malos hábitos de los progenitores ocasionan la desgracia de las generaciones siguientes y un ejemplo de ello es las consecuencias negativas que tiene el tabaco en el organismo debido a su alta toxicidad. La nicotina se une a las células del sistema nervioso y es capaz de detener el crecimiento de las neuronas e incluso destruirlas. Por lo tanto, esto perjudica la memoria y el aprendizaje y además la nicotina se relaciona con las tendencias violentas. Esta sustancia también daña el cerebro de los fetos, su presencia en la sangre disminuye la cantidad de oxígeno, provocando serios daños en el cerebro. Dentro del debate neurológico encontramos a la doctora Martínez, quien responde si la violencia es fisiología cerebral o entorno. Y ella postula que está en desacuerdo con J. Pincus, opinando que la agresividad y la violencia no es un comportamiento que se genere por razones fisiológicas, sino por razones sociales, destacando que la agresividad o la violencia es un comportamiento social. También responde, ¿es el contexto social que responde a las conductas violentas? Ella indica que los aprendizajes de patrones conductas, la violencia no está relacionada con la biología, sino con el modo en el que se construyen los esquemas cuando somos niños. Ella indica que la seguridad del niño es algo básico. Cuando se maltrata a un niño, no se atiende, se abandona, el niño aprende o desarrolla esquemas donde el mundo se convierte en un lugar malo, negativo, donde hay dos opciones, ser víctima o agresor. Martínez también asegura que el entorno determina el comportamiento de un modo decisivo. Nuestra fisiología cambia de acuerdo con nuestro entorno y circunstancias. La parte más importante en la vida de la especie humana es la interacción social. Hoy en día se habla mucho de los jóvenes violentos. Antiguamente los adolescentes no agredían a los profesores, pero ellos lo hacían habitualmente con sus estudiantes. Los jóvenes violentos pueden corregirse cuando aún son jóvenes, pero cuando maduran, el proceso de corrección y rehabilitación es complicado y casi inútil. Y esto se debe a la plasticidad del cerebro infantil y juvenil. Martínez también postula que la capacidad de modificar comportamientos aprendidos va a disminuir con la edad. Álvaro Bandura decía o sugería que las generaciones enseñan a sus descendientes modelos de comportamiento. Martínez indica que la televisión incide directo en el comportamiento cotidiano. Sin embargo, los crímenes y masacres cometidos por jóvenes tienen más relación con los problemas familiares y sociales que con el hecho de haber visto una película. Finalmente, en este
investigación se indica que tantos años estudiando el cerebro se llega a la conclusión que funciona perfectamente en gestionar procesos automáticos como son respirar, andar o digerir. Sin embargo, en acciones de pensamiento, imaginación, razonamiento y emociones, el mundo parece derrumbarse. Las tragedias, los errores y los despropósitos parecen adueñarse de nuestro mundo. Por lo tanto, ¿podemos estar seguros de que nuestro cerebro funciona realmente bien? Antonio Damasio propone tener cierta seguridad de que nuestro cerebro funciona más o menos adecuadamente. Vale la pena ser optimista, ya que vas a producir felicidad en tu interior. Y si eres pesimista, no tienes esperanza y estás seguro que perderás. Bueno, como conclusión podemos decir que las causas de las claves violentas son multifactoriales y que también se podría indicar que a partir de la investigación que existen factores tanto genéticos como ambientales, y también podemos decir que el cerebro es un misterio que aún no se ha investigado por completo para llegar a conclusiones que sean 100% tajantes.